Ok, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre motores de corriente directa. Bueno, por definición, un motor de corriente directa es un dispositivo que convierte la energía eléctrica, digamos de corriente directa, en energía mecánica. Su funcionamiento se basa en el principio de que una corriente eléctrica que pasa a través de un conductor en un campo magnético experimenta una fuerza. Esa es la definición del motor de corriente directa. Ya sabemos que un motor es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica y el principio de funcionamiento es básicamente que cuando circula una corriente a través de un conductor que está en un campo magnético, pues se experimenta una fuerza y de ahí se origina el movimiento en el rotor. Entonces, em, aplicaciones donde se utilizan motores de corriente directa, bueno, se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde pequeños dispositivos electrónicos hasta grandes sistemas industriales, debido a su simplicidad, al control de velocidad que tienen y la capacidad de proporcionar un alto par de arranque. Esas son como que sus características principales, podríamos decir que ventajas. Son unas características que definen el motor de corriente directa, que son bien importantes: simplicidad, control de velocidad y capacidad de proporcionar un alto par de arranque. Entonces, alto par de arranque, excelente control de velocidad y tiene simplicidad en su construcción. Esas son sus principales, digamos, características de un motor de corriente directa. Los motores DC se componen de las siguientes partes principales. Básicamente todos los motores tienen como que las mismas partes. Hablando del estator, es la parte fija del motor que produce el campo magnético. En algunos motores de corriente directa, el estator contiene imanes permanentes, así como lo estamos viendo en esta imagen que está acá. Aquí les puse algunos ejemplos. Em, Algunos de los motores de corriente directa tienen unos imanes permanentes, ¿ok? Son imanes literalmente que están ahí fijos. También se les llaman electroimanes, ¿ok? En motores de excitación separada o serie, ya vamos a hablar sobre esto, los tipos de motores de corriente directa. Entonces pueden tener imanes permanentes o electroimanes. Aquí yo les puse, esta es la parte del estator y fíjense los imanes permanentes como están acá, ¿ok? Entonces, bueno, esos son ejemplos del estator, que es la parte fija, la parte que no se mueve del motor. En algunos motores de corriente directa existen unos imanes permanentes que lucen como estos ejemplos que les acabo de colocar. Hablando de la armadura, que es otra parte del motor, esta parte del motor sí se mueve, es la parte móvil del motor que gira cuando la corriente eléctrica pasa a través de él. El rotor está compuesto por un núcleo de hierro laminado y bobinas de alambre devanados por donde circula la corriente. ¿Ok? Fíjense que aquí lo vemos, aquí hay, digamos, alambre o enrollados, ¿ok? Son los devanados, también se les dice, por eso les puse aquí devanados, bobina, enrollado, ¿ok? Y por ahí circula la corriente. Y cuando circula la corriente en el rotor es cuando se origina ese movimiento. Ok, ya vamos a hablar de cómo interactúan esos campos, pero básicamente cuando circula la corriente en este devanado, en estas bobinas, se genera un campo magnético en que interactúa con el campo magnético del estator, que es al que le llamamos campo, básicamente. Cuando se interactúan esos campos magnéticos, se genera esa fuerza y se origina el movimiento del rotor, que es justamente esto que estamos viendo acá, que es el rotor. Esta es la parte que gira, la parte que se mueve en el motor. En algunos casos también les llaman armadura, así que pueden conseguirse palabras, digamos, equivalentes. Pueden llamarlo rotor, es el nombre convencional, pero también se le llama armadura. Ok. También existe algo que se llama conmutador. El conmutador es un dispositivo mecánico
que convierte la dirección de la corriente, perdón, que invierte la dirección de la corriente eléctrica en los devanados del rotor a medida que éste gira. Fíjense que aquí está el conmutador, ¿ok? Y cuando él gira, cuando el rotor está girando, el conmutador está cambiando la polaridad de la corriente, porque recuerden que la corriente directa tiene polaridad, existe un positivo y negativo, y ella siempre es en la misma dirección, porque la corriente directa es así, es lineal, tiene siempre el mismo valor, no cambia con el tiempo. Entonces, como ella siempre es constante, de hecho también se le llama corriente continua, constante, para poder cambiar el sentido, la polaridad, tenemos que hacer justamente con este conmutador y por eso su nombre, conmuta, cambia. Y de ahí viene entonces su nombre, es un dispositivo mecánico que invierte la dirección de la corriente en los devanados del rotor, eh, asegurando que el motor mantenga un par de giros. Perfecto. Están también las escobillas o brushes. Aquí también les dibujé una flechita. ¿Ok? Son contactos eléctricos que transmiten la corriente desde la fuente de alimentación hacia el rotor a través del conmutador. Generalmente están hechas de grafito o carbón. ¿Ok? Las escobillas o broches, aquí tienen esta y esta, es la que básicamente transmite la corriente hacia el conmutador, ¿ok? Por este contacto que está acá. De hecho, se le dice así, son contactos eléctricos que transmiten la corriente, ¿ok? Desde la fuente de alimentación estaría acá y es la que transmite la corriente hacia el rotor por ese contacto. Y el material con el que están construidos generalmente es grafito o carbón. Recuerden que el carbón es un excelente conductor también. Muy bien, el funcionamiento básico. Aquí fíjense que volvemos a ver al colector o al conmutador con las escobillas. Estas son las escobillas, este vendría siendo el conmutador. Tiene las partes del motor a veces tienen palabras equivalentes o nombres equivalentes, ¿ok? Fíjense aquí, vemos que se llaman escobillas, en inglés le decimos brushes, y también tenemos el colector o delgas, que serían esto que está aquí, ahí es donde está situado el conmutador. ¿Ok? Y a través de este contacto acá es donde, digamos, de la fuente de alimentación a través de las escobillas es que se transmite la corriente hacia el rotor por contacto. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que se explica acá. Dice, cuando se aplica una corriente eléctrica al motor DC, esta fluye a través de las bobinas del rotor. O sea, la corriente va por acá y fluye a través de las bobinas que está aquí en el rotor. Recuerden que todo esto es el rotor, generando un campo magnético en el rotor. Al circular una corriente siempre se genera un campo magnético. Ese campo magnético interactúa con el campo magnético que está en el estator. Recuerden que esta parte que son los imanes permanentes es la parte fija del motor y aquí a esto se le llama field. El campo magnético que se genera entre aquí, entre norte y sur, el campo magnético que está generando el estator es el field. Este campo magnético de aquí entra en interacción con el campo magnético que está en el estator. Entonces dice, este campo interactúa con el campo magnético del estator, produciendo una fuerza que, según la ley de Lorentz, hace que el rotor gire. Entonces, es justamente esa interacción del campo magnético que hay entre este embobinado y el campo magnético que hay en el estator lo que hace que el rotor gire. El conmutador invierte la dirección de la corriente en las bobinas del rotor en el momento adecuado para que la rotación sea continua y en la misma dirección. ¿Ok? Por eso es que necesitamos el conmutador, porque tenemos siempre la misma polaridad aquí en la fuente de alimentación. Entonces, cuando circula la corriente, aquí se genera un campo magnético y esto gira en este sentido. Vamos a suponer que va en este sentido. Gira y da media vuelta. Al dar media vuelta, ya el positivo no va a estar en este contacto, sino que si dio la media vuelta, este contacto es el que va a estar de este lado. Entonces ya va a haber una fuerza de repulsión y va a hacer que vuelva, que siga dando media vuelta. Es decir, va siempre a girar en el mismo sentido.
¿Por qué? Por la interacción de los campos magnéticos que hay entre el rotor y el estator. A veces es un poquito abstracto ver la interacción de los campos magnéticos, ver cómo funciona, pero bueno, entendiendo un poco lo que es el campo magnético, que ya sabemos que siempre que circula una corriente se genera un campo magnético, esa interacción de esas fuerzas es lo que hace que gire este rotor. Bien, veamos tipos de motores de corriente directa. Existen los motores de corriente directa que tienen imanes permanentes. Estos, pues, obviamente utilizan imanes permanentes en el estator para crear el campo magnético. Y son muy fáciles de identificar, ¿ok? Porque vemos en su estator los imanes ahí fijos. Existen los motores de corriente directa de excitación separada. El campo magnético del estator se produce mediante una bobina independiente alimentada por una fuente de corriente directa o corriente continua. Su nombre ayuda a recordar la excitación separada, es decir, digamos, inicia o se activa o se genera el campo magnético con una fuente independiente, digamos, con una bobina independiente, que está alimentada obviamente por una fuente de corriente directa. También existe el motor de corriente directa en serie, ¿ok? Casi siempre em, se describe o se clasifican los motores, en el caso de la corriente directa, en cómo están conectados internamente, cómo está el campo con el estator. ¿Ok? En el caso de que el campo magnético del estator esté conectado en serie con el rotor, entonces lo llamamos motor de corriente directa en serie. ¿Por qué? Porque el campo magnético del estator y la corriente del rotor están en serie. Eso hace que tenga o que se permite un alto par de arranque y esa es una o la característica más importante del motor de corriente directa en serie, tienen un alto par de arranque. Entonces, si el motor DC tiene el campo magnético en serie con el rotor, o digamos, si el campo magnético del estator en serie con el rotor, entonces vamos a tener un alto par de arranque. El otro motor que tenemos sería motor de corriente directa en derivación o shunt, vendría siendo algo así como en paralelo, ¿ok? Pero su nombre correcto es en derivación o shunt, motor shunt. El motor magnético, perdón, el campo magnético del estator está en paralelo con el rotor. Y este tiene una característica importante y es que proporciona una velocidad de operación más constante, tiene una velocidad regulada. Es muy fácil regular la velocidad en un motor con derivación, cuando el campo magnético del estator y el rotor están en paralelo. ¿Cuál es su característica? Control de velocidad o una velocidad más constante. ¿Ok? Entonces, si tenemos la conexión en serie entre estator y rotor, tenemos alto par de arranque y si tenemos en paralelo, tenemos velocidad más constante, más estable. Y también tenemos el motor DC compuesto, así como cuando estamos viendo circuito serie y circuito paralelo, cada una tiene sus características, pues entonces el compuesto va a ser ese motor justamente que combina ambas tipos de conexión. Tiene conexión en serie y también tiene en paralelo o derivación. Es ese que combina características de los motores en serie y en derivación. Por lo tanto, va a tener las ventajas de la serie, obviamente, y del shunt, pero no al 100%. ¿Ok? Se aprovechan ambas ventajas, pero no al 100%. Aquí podríamos entender un poco mejor lo que estábamos conversando ahorita sobre los motores de corriente directa, la clasificación de los motores de corriente directa. Dijimos que hay en serie. ¿A qué nos referíamos? Justamente si este es el field, que llamamos el campo magnético del estator, está conectado en serie con el rotor. Es lo que dice acá, las máquinas de C en serie contienen un campo conectado en serie con la armadura. Recuerden que la armadura es el rotor.
¿Y cómo podríamos controlar ese motor? Bueno, los motores en serie se controlan conectando una resistencia en serie. Fíjense que aquí tenemos resistencias en serie con la armadura. ¿Ok? Aquí tenemos. Y este es el control, digamos, manual. Esta era la conexión en serie o el motor DC en serie. Ahora vamos con el motor DC en derivación o shunt, que se llama. En este caso ya no está en serie, sino está en paralelo. Entonces, en este caso, el motor en derivación tiene el campo en derivación que está conectado en paralelo con la armadura, en paralelo con el rotor. ¿Ok? ¿Cuáles son las características que tiene el motor Shunt? Bueno, habíamos dicho que tiene una velocidad constante, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos las dos. Esta es una gráfica de la corriente en el rotor o la armadura versus velocidad, ¿ok? Corriente versus velocidad. Entonces, tenemos, en el caso del motor serie, ¿ok? Aquí tenemos la velocidad en revoluciones por minutos y la corriente acá. Mientras que el motor shunt, fíjense que es más estable, más lineal. Tenemos a esta velocidad y a esta, digamos, la velocidad hacia arriba y la corriente hacia acá casi que se mantiene, es mucho más constante. Mientras que en el motor en serie tenemos alto par de arranque, ¿ok? Pero a medida que la corriente se eleva, la velocidad baja. ¿Ok? Estas son las gráficas de velocidad versus corriente para ambos motores, para el serie y para el shunt. El motor DC que está compuesto, pues ya sabemos que tiene la combinación. Tenemos motores que contienen devanados en serie y también en paralelo, ¿ok? En serie con la armadura y en paralelo con la armadura. Es el combinado, el compuesto, el mixto, el serie paralelo, vamos a decirlo así, pero aquí se llama motor DC compuesto, en inglés compound, ¿ok? Características de velocidad del motor de serie, shunt y compound. Aquí lo tenemos, la corriente en la armadura versus la velocidad. En el caso del motor serie ya lo habíamos visto, ¿ok? Alto par de arranque. En el motor en shunt o paralelo tenemos una velocidad un poco más constante y el compound está combinando ambos beneficios, ambas características, ¿ok? Alto par de arranque, no lo tiene al 100%, pero tiene un poco más que simple paralelo, ¿ok? Y mantiene también un poco la velocidad, no tiene esos cambios tan bruscos eh, a la hora de ver el motor de corriente directa. Entonces, bueno, esta es la clasificación o los tipos de motores de corriente directa. Básicamente se clasifican de acuerdo a su conexión. Tenemos, bueno, de imanes permanentes sería con respecto a su construcción, ¿ok? ¿Cómo sería si de acuerdo a su fuente de alimentación? Y los tipos de conexión que serían estos. En serie, en tipo shunt o compound o compuesto. ¿Ok? Y estas son las características de cada uno de ellos. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora el relay de pérdida de campo. Sería como un dispositivo de protección. ¿Ok? Traté de conseguir pues una imagen que fuese bastante, digamos, que sea fácil de conseguir, que sea fácil de visualizar. Aquí les puse un ejemplo de un field loss relay o relé de pérdida de campo que básicamente es un dispositivo de protección utilizado en motores de corriente directa para detectar la pérdida del campo magnético. ¿Ok? En motores de corriente directa con excitación separada, el campo magnético es generado por una bobina de campo alimentada por una fuente de corriente directa. Ahora, si esa fuente de corriente se interrumpe o se reduce significativamente, el motor puede funcionar de manera ineficiente o incluso dañarse. Por eso es que se utilizan dispositivos como estos, que son dispositivos que te permiten proteger
el equipo en caso de que falle la corriente que está generando el campo magnético en el estator. Es básicamente un dispositivo de protección, Field Loss Relay. Funciones y operación del relay. Detección de corriente de campo. El Field Loss Relay monitorea la corriente que pasa por la bobina del campo del motor. Si esa corriente cae por debajo de un umbral preestablecido, el relay se activa. ¿Cómo protege el motor? Pues al activarse, el relay puede desconectar la fuente de alimentación del motor o activar una alarma para evitar daños. Eso es importante, es crucial, porque la pérdida del campo magnético puede causar un aumento excesivo de la corriente en el rotor, generando calor y posibles daños al motor. Prevención de operación insegura. Al asegurar que el motor no funcione sin un campo magnético adecuado, se evita el riesgo de condiciones operativas peligrosas. Entonces es un equipo que nos permite proteger el motor, evitarle daños, ¿ok? Activar una alarma, quitar la fuente de alimentación y prevenir que opere en un estado inseguro. Aquí tenemos, digamos, el diagrama de conexión, o cómo estaría conectado el relé de pérdida de campo, ¿ok? Básicamente el relé de pérdida de campo, perdón, ¿dónde voy? Ajá, el relé abre el circuito en caso de que el flujo de corriente a través del campo en derivación caiga por debajo de un nivel aceptable. ¿Ok? Fíjense, aquí tenemos un contacto normalmente cerrado, ¿ok? Y aquí está nuestro dispositivo de protección, vamos a decirlo así. ¿Ok? Este diagrama que está aquí es básicamente el mismo diagrama que tenemos para arrancar un motor eh, y funcionaría con el sistema de enclavamiento, ¿ok? Digamos la característica, y de esta manera nos permitiría proteger el dispositivo cuando la corriente cae por debajo de un nivel aceptable. Ahora, ¿cómo podemos invertir la rotación de un motor de corriente directa? Súper sencillo. Básicamente, para invertir la rotación de un motor de corriente directa, se debe invertir el campo del estator o el campo del rotor. Solamente uno de los dos. No vamos a invertir las dos polaridades. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso tenemos el positivo y el negativo en esta forma para el estator. Fíjense que aquí están el estator, la parte fija, ¿ok? Y en el caso del rotor o la armadura, la corriente está fluyendo en este sentido y vamos a suponer que entonces la rotación está girando así. Aquí está el positivo y negativo, ¿ok? Y aquí va la corriente del estator. Ahora, si nosotros invertimos la polaridad en el estator, básicamente en vez de ir hacia allá, va a ir en sentido contrario. Ok, vamos a cambiar. Aquí estaba positivo, aquí está el negativo, ahora aquí va a ir el negativo y aquí el positivo. ¿Ok? Y entonces comienza a girar en sentido contrario. Esto es invertir el campo magnético en el field, perdón, invertir la polaridad en el field, invertir la polaridad en la parte estática, en la fija, en el estator o field, que se le llama o campo también. Bien, ahora podemos también dejar esta polaridad fija, como está aquí, sin modificarla, y cambiamos la polaridad en el rotor. De esa manera, si aquí estaba el positivo, estaba girando de esta manera, pero si lo invertimos, va a girar en sentido contrario. Entonces, básicamente para invertir la rotación del motor, tenemos que cambiar la polaridad, bien sea del estator o del rotor. Una sola, no deberíamos cambiar las dos porque quedamos en el mismo sentido de rotación. ¿Ok? Vamos a ver las ventajas del motor DC, ya las habíamos mencionado eh, anteriormente. Los motores de corriente continua tienen un par de arranque alto. Esa es una de sus principales características en comparación con los de corriente alterna.
También se pueden controlar con mucha facilidad la velocidad. También lo habíamos mencionado al principio, tienen un alto par de arranque y tienen un excelente control de la velocidad. Por esos motivos, son ideales para funciones que requieran un control de velocidad. Por ejemplo, son usados en tranvías o trenes, en coches eléctricos, en ascensores, también en cadenas productivas y todas aquellas actividades donde el control de las funcionalidades del motor se hace esencial. También, o igualmente, son los motores de elección en el ámbito de la juguetería, ¿ok? Del tipo de imanes permanentes, como el que vimos en la imagen anterior. También se pueden conseguir en potencias desde 1 vatio hasta cientos de vatios. Es, digamos, es amplio el rango de la potencia. También se utiliza en equipos de lectores de CD, de los discos o giradiscos, en las unidades de almacenamiento magnético, donde se utilizan motores de imán fijo y sin escobillas. Esos motores proporcionan un eficaz control de la velocidad y un elevado par de arranque. Otra significativa ventaja es la facilidad de inversión de giro. ¿Ok? Ya lo vimos, ya lo explicamos, es sencillamente invertir la polaridad. Entonces tiene una facilidad de inversión de giro en los grandes motores y con elevadas cargas, al tiempo que son capaces de actuar con modo reversible, es decir, devuelven la energía a la línea durante los tiempos de frenado y reducción de velocidad. Eso lo vemos en, por ejemplo, en los trenes, estamos consumiendo energía, pero cuando viene el frenado, esa energía se revierte, se cambia la polaridad y en vez de ir en un sentido, va en el otro sentido y podemos, por ejemplo, cargar baterías, podemos devolver esa energía a la red, podemos aprovechar esa energía que se está entregando cuando se está frenando, almacenarla, por ejemplo, en las baterías, etcétera. Entonces, son como reversibles, ¿ok? Pueden entregar, pero también pueden consumir, pero también pueden entregar. ¿Qué más? Además de que tienen tamaños muy reducidos y no contaminan el medio ambiente. Bueno, entonces estas son algunas ventajas del motor de corriente directa, ¿ok? Están pues bien explícitas. Ahora vamos a hablar sobre el motor paso a paso. Es como una ligera modificación del motor de corriente directa. Los puse en esta clase, ¿ok? Porque se clasifican, sí, como un motor de corriente directa, pero tiene su particularidad, tiene unas pequeñas diferencias. ¿Por qué? Porque este tipo de motor es empleado cuando se hace imprescindible controlar exactamente las revoluciones o las partes de vuelta. Es decir, necesitamos controlar esa posición, ¿ok? Son utilizados principalmente en máquinas pequeñas de oficinas, pueden ser impresoras que necesitamos que llegue justo al punto donde comienza el acrílico o justamente necesitamos controlar esa posición. Entonces, es ahí donde se hacen imprescindibles. Impresoras, fotocopiadoras, faxes, etcétera. También se pueden encontrar en instrumentos médicos y científicos. Hay 3 tipos de estos motores. Están los de excitación unipolar, excitación bipolar y los híbridos. ¿Ok? Les puse ahí. Estos son algunos ejemplos de motores paso a paso. Una de esas características es que algunos se ven que tienen, cuando movemos el rotor se sienten los, digamos, los dientes o los engranajes, ¿ok? Para cuando hacen el control de la posición. Eh, Motor paso a paso, la posición en que se encuentran instalados resulta vital para su correcto funcionamiento, justamente porque controlan la posición. Pues la gracia que tienen estos motores es precisamente el absoluto control del movimiento. Las partes que integran este tipo de motor
son, como siempre lo hablamos, el estator, que es la parte, digamos, fija del motor, y tiene integrado una serie de bobinas que están alimentadas por impulsos de corriente continua o corriente directa. ¿Ok? Y tenemos el estator que tiene uno o más imanes, perdón, el rotor que tiene uno o más imanes permanentes. ¿Ok? Entonces tenemos el rotor, parte que se mueve, estator, parte fija, y esa parte fija está alimentada por impulsos de corriente continua. Las primeras pruebas caseras con motores se suelen hacer con los de corriente directa o corriente continua, del tipo que se usan en los juguetes. Estos motores giran libremente y a una velocidad alta. Cualquier intento de lograr que uno de estos motores gire una cantidad específica de recorrido, acotada de recorrido, como por ejemplo que dé solamente 2 vueltas, es prácticamente imposible. Los motores no giran enseguida a una velocidad conocida, es decir, cuando arrancan no arrancan exactamente a la velocidad que queremos. Hay que calcular un tiempo de arranque porque la inercia no les permite llegar a la velocidad normal de inmediato. Hay que romper esa inercia. Y cuando se les corta la alimentación, pues también siguen girando, continúan girando, y justamente ¿por qué? Por la inercia. Entonces, no estamos hablando de pedir que uno de esos motores se mueva solo una fracción de una vuelta, como por ejemplo un cuarto de vuelta, un cuarto de revolución, un valor así. Eso sería pues aún más difícil de lograr. Entonces, bueno, lograr que un motor común de corriente directa gire una fracción de vuelta o una cantidad precisa de vueltas no solo es muy difícil, sino que prácticamente es imposible. Aun si se controla con extremada precisión, la corriente necesaria, buscando solo fijar con exactitud el tiempo de arranque y detención del motor, de todos modos, al cortar la corriente, la armadura no se va a parar, no se detendrá. Ella sigue moviéndose por la inercia. Y esa inercia tendrá un valor muy difícil de determinar, ya que depende del peso del rotor, de la fricción del eje entre sus cojinetes, de la temperatura de las bobinas, de los núcleos de hierro, de los imanes y también la temperatura del propio ambiente y otras variables del entorno y de la construcción del motor. Entonces, estos motores, pues, que son los que controlan la posición, y cuando queremos algo bien, bien específico, pues no es tan sencillo de lograr porque tenemos todas esas desventajas, todas esas variables que influyen en ese control. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se agregan unos engranajes para la reducción de la velocidad, y así pues se logra atenuar un poco el problema. Aquí yo les traté de ponerles una imagen también de ejemplos de cajas de engranajes, ¿ok? De cómo podemos bajar, cómo podemos reducir esa velocidad una vez que está andando, ¿verdad? Entonces, bueno, de todos modos sigue presentándose el problema de la inercia, lo que producirá un error de posición, aunque disminuido, por el factor de reducción de los engranajes. Ahora se agrega lo que es la fricción combinada de los engranajes, o sea, pues hay más cálculo que hacer, un poquito más de dificultad. La manera de lograr una posición precisa con motores de corriente directa es utilizarlos en una configuración de servomotor. Así funcionan los servomotores que se usan en modelismo, que son accesibles para nosotros, para practicar, para experimentar, y básicamente constan de un pequeño motor de corriente directa y un juego de engranajes que reducen, se llaman engranajes de reducción, o un mecanismo de realimentación, ¿ok? Que usualmente es un potenciómetro unido al eje de salida y un circuito de control que compara la posición del motor con la que se desea lograr y mueve el motor para realizar el ajuste.
Eso es algo así como un lazo cerrado de control, ¿ok? Un ciclo de control, básicamente es control, aquí lo estamos viendo, eh, para saber si estamos en la posición que queremos, ¿ok? Eso logramos con lazos cerrados de control, con estos engranajes, realimentación, básicamente cuando comento sobre lazo cerrado de control es porque existe una realimentación, ¿ok? Existe un sensado, una revisión de esa posición, revisión de estos engranajes para saber si está en la posición que es, ¿ok? Y si no está en la posición que es, corregir ese error hasta conseguir la posición correcta. Entonces dice, hay un lazo, un control, aquí es un circuito de control que compara la posición del motor con la que se desea lograr. Y de esa manera entonces ajusta el rotor a la posición que debe ir. ¿Ok? Entonces eso sería más o menos cómo funciona un servomotor para controlar esas posiciones específicas que queremos. ¿Ok? Aquí está la parte del motor de corriente directa, la parte de electrónica o el control, la que hace el ajuste, los cálculos para saber si está en la posición correcta. Y esta es la parte, digamos, mecánica o engranajes. Los motores paso a paso se pueden ver como motores eléctricos sin escobillas. Es típico que todos los bobinados del motor sean parte del estator y el rotor puede ser un imán permanente. O en el caso de los motores de reluctancia variable, un cilindro sólido con un mecanizado en forma de dientes, que es algo similar a un engranaje, construido con un material magnéticamente blando como el hierro dulce. La conmutación se debe manejar de forma externa con un controlador electrónico y típicamente los motores y sus controladores se diseñan de manera que el motor se pueda mantener en una posición fija y también para que se le pueda hacer girar en un sentido o en el otro. La mayoría de los motores paso a paso conocidos se pueden hacer avanzar a frecuencias de audio, lo que les permite girar muy velozmente. Con un controlador apropiado, se les puede hacer arrancar y detenerse en un instante en posiciones controladas. Entonces, de esta manera podemos tener un control de la precisión, perdón, de la posición, un control con precisión de la posición, usando ejemplos como estos, motores que incluyen sistemas de engranajes y, muy importante, un sistema de control de lazo cerrado que tenga realimentación y permita sensar la posición y corregir si hay errores. Los motores paso a paso tienen un comportamiento del todo diferente al de los motores de corriente directa. En primer lugar, no giran libremente por sí mismos. Los motores paso a paso, como lo indica su nombre, avanzan girando por pequeños pasos. También difieren de los motores de corriente directa en la relación entre velocidad y torque, un parámetro que también es llamado par motor o par de giro. Los motores de corriente directa no son buenos para ofrecer un buen torque a baja velocidad sin la ayuda de un mecanismo de reducción. Los motores paso a paso, en cambio, trabajan de manera opuesta. Su mayor capacidad de torque se produce a baja velocidad. Esa es una de las diferencias entre el motor de corriente directa y el motor paso a paso. Ahí se las dejo. ¿Ok? Eh, los motores paso a paso tienen otra característica adicional y es que el torque de detención se puede ver mencionado también como par de detención o incluso par de mantenimiento o torque de mantenimiento, que no existen en los motores de corriente directa.
El torque de detención hace que un motor paso a paso se mantenga firmemente en su posición cuando no está girando. Esa característica es muy útil cuando el motor deja de moverse y mientras está detenido, la fuerza de carga permanece aplicada a su eje y se elimina así la necesidad de un mecanismo de freno. Si bien es cierto que los motores paso a paso funcionan controlados por un pulso de avance, el control de un motor paso a paso no se realiza aplicando en directo ese impulso eléctrico que lo hace avanzar. Estos motores tienen varios bobinados que, para producir el avance de ese paso, deben ser alimentados en una adecuada secuencia. Si se invierte el orden de esa secuencia, se logra que el motor gire en sentido opuesto. Si los pulsos de alimentación no se proveen en el orden correcto, el motor no se moverá apropiadamente. Puede ser que zumbe o no se mueva, o puede ser que gire pero de una manera tosca o irregular. Eso significa que hacer girar un motor paso a paso no es tan simple como hacerlo con un motor de corriente directa, al que le damos corriente y listo, lo prendemos, aplicamos ahí un voltaje, circula la corriente y listo. No, se requiere un circuito de control y ese circuito es el que será el responsable de convertir esas señales de avance de un paso y sentido de giro en esa secuencia necesaria para energizar los bobinados en el momento preciso. Muy bien.